Final para la Vuelta a España 2023, una nueva edición de esta vuelta, la última grande de la temporada y un final a toda orquesta, podríamos decir, el final que hemos tenido en esta competencia. Una competencia, si se quiere, que no arrancó con bombos y platillos, pero que me parece sí termina de la mejor manera, dejando igual muchas cosas para charlar, para analizar. Y es un poco la idea de lo que vamos a hacer ahora en este video acá en el canal, en InfoAdolfo, que obviamente ustedes están todos invitados a suscribirse, a dejar su like, a dejar su comentario también, porque obviamente que eso nos interesa poder tenerlos y hacer que esto siga creciendo y que cada vez seamos más los que hablamos de ciclismo, que es el deporte que tanto nos gusta y que nuevamente nos convoca después de un final de Vuelta a España histórico, ¿no? El 1-2-3 para el Jumbo-Visma de la mano de Sepp Kuss, de Jonas Vingegaard, de Primož Roglič, algo que no sucedía desde el año 1966, pero épocas diferentes, con equipos distintos, con participaciones diferentes totalmente. En aquel momento lo logró el equipo CAS, esta vez lo logra el equipo Jumbo-Visma, pero el Jumbo también fue por un premio mayor, algo que no se había logrado nunca en la historia, que era ganar el Giro, ganar el Tour y ganar la Vuelta. Lo hizo, ¿sí? Lo consumó, lo concretó y lo hizo con 3 corredores diferentes, algo que hace 20 días atrás, cuando hablábamos de el inicio de la Vuelta a España, nadie lo podía imaginar, nadie lo tenía presupuestado, nadie lo tenía en cuenta. Quizás incluso ni siquiera los mismos integrantes del equipo Jumbo habían ganado en Italia el Giro con Primož Roglič, habían ganado por segundo año consecutivo el Tour con Jonas Vingegaard, que estuvo realmente pletórico y un dominio apabullante, si se quiere, de la competencia. Y llegaron a esta Vuelta a España con Roglič, con Vingegaard, con un Roglič que ya ganó 3 veces la Vuelta a España y que tenía la posibilidad, si lograba una cuarta corona, de ser uno de los máximos ganadores del evento junto a Roberto Heras, un corredor español de principios de los 2000, fines de los 90, principios de los 2000, que fue su época dorada. Sin embargo, la competencia se rompió y terminó favoreciendo a un Sepp Kuss que ganó una etapa, ¿sí?, antes de llegar a la mitad de la carrera, y después, cuando su compañero Primož Roglič gana la etapa, se viste de líder. Y a partir de ahí no soltó más el liderato de la carrera. Terminó con 14 días como líder Sepp Kuss y se metió en una lista muy selecta, porque hay solamente 5 corredores con Sepp Kuss en este momento que lograron ser top 15 en las 3 grandes vueltas en la misma temporada. Ya vamos a repasar de quién se trata. Pero para tomar un poco de idea, un poco de contexto, Estados Unidos había logrado solamente una victoria en la Vuelta a España hace 10 años atrás, en 2013, de la mano de Chris Horner, un corredor ya veterano en aquel momento, cuando termina logrando lo que fue su victoria más importante. Y en este caso, Sepp Kuss, en un muy buen momento de su etapa como deportista profesional, termina quedándose con esta victoria en la Vuelta a España, que quizás a futuro cambie su lugar dentro del equipo. Ya vamos a ver, de eso también vamos a hablar seguramente durante los próximos videos, ya sean videos de 1 minuto como hacemos cada vez que termina una etapa o alguna competencia importante, o en videos así un poco más largos para analizar, para charlar, para debatir. Vamos a ir punto por punto, ¿sí? Porque ha habido una entrega después de cada semana de competencia y es momento de hacer la entrega final, si se quiere, para resumir las últimas jornadas de esta Vuelta a España, que arrancaron con una etapa con final en vejez, una etapa plana con final en alto. Un día que el pelotón se sacude por una noticia ajena a la Vuelta a España y una noticia que golpea, ¿no? que pega, porque Nathan Van Hooydonck, corredor del Jumbo-Visma, que no estaba en la Vuelta a España, estaba en su país junto con su familia, sufre un accidente de tránsito, una situación que todavía no se ha aclarado totalmente digo, se habló de un posible problema cardíaco, se habló de un posible ataque de epilepsia cuando estaba manejando su vehículo particular. Lamentablemente termina chocando contra
vehículos que estaban estacionados y tiene que ser internado de urgencia en estado crítico. Su mujer, su compañera, embarazada ella, compañera también en ese momento del accidente dentro del vehículo, afortunadamente algunas lesiones, pero inmediatamente fuera de peligro, descartada cualquier situación tanto con ella como con el bebé. Pero bueno, obviamente Nathan Van Hoydok tuvo algunas horas ahí de observaciones, de estudio, de control, demás. A la tarde a la tarde en Argentina, a la noche en Europa, se supo que afortunadamente estaba bien, que ya estaba reacomodándose y los médicos ya habían descartado un montón de opciones y que obviamente estaba fuera de peligro, lo cual no deja de ser una muy buena noticia. Durante esa jornada, esta noticia impacta en todos los corredores, compañeros y no compañeros, pero uno de sus compañeros y gran amigo, según se supo después, Jonas Vingegaard, dijo: quiero ganar esta etapa para mi amigo, ¿sí? Y ahí, en esa etapa plana con final en alto, cuando faltaban unos 4 kilómetros, Jonas Vingegaard sale hacia adelante. Había avisado, eso es lo que se comentó, que había avisado de este movimiento que quería hacer y termina llevándose la victoria de etapa, logrando algunos segunditos de diferencia con Kuss y con Roglic, ¿no? Acá estaba la situación también, porque obviamente la clasificación general se apretaba un poquitito, solamente 29 segundos entre Kuss, el líder de la general, y Vingegaard. Hubo movimientos de algunos otros equipos en esa etapa que no terminaron de ser coherentes, para decirlo de alguna manera. No se entendió, por ejemplo, por qué el UAE, en vez de mover ficha con Almeida o con Ayuso, movió ficha con Fischer-Black. Pero bueno, situaciones que después iremos viendo día a día. Llegamos a la etapa 17, una de las etapas importantes, una etapa grande. Nuevamente el Alto del Angliru presente en la Vuelta a España. Remco Evenepoel, descartado ya de la clasificación general, incluso habiendo cedido en la etapa 16 por decisión propia, se vuelve a meter en la fuga, vuelve a sumar puntos de montaña, pero los favoritos habían decidido ir por la etapa, ¿sí? Trabajaron algunos equipos, después se puso a trabajar el Jumbo y el Jumbo fue rompiendo, aislando y dejando atrás al resto, ¿sí? Incluso los líderes de los equipos que buscaban estar adelante, que buscaban atacar e intentar meterse en el podio de la carrera, no pudieron hacer nada contra los gregarios del Jumbo-Visma. Y ahí hay otro disparador que también me interesa tocar. Bueno, la situación es que quedaron los 3 corredores del Jumbo-Visma solos: Primož Roglic, Jonas Vingegaard y Sepp Kuss. En ese orden, en la carrera, en la ruta, ¿sí? Sepp Kuss no pudo sostener el ritmo de sus compañeros. Se empezó a quedar, habló por la radio y sus compañeros en ningún momento ni miraron para atrás ni frenaron. Jonas Vingegaard tampoco dio relevo, ¿sí? Pero la situación le permitió a Roglic ganar su 12ª etapa en la Vuelta y a Jonas Vingegaard acercarse un poquitito más en la general. ¿Por qué? Porque ese día Sepp Kuss, que cede ante sus compañeros, termina bonificando los segunditos, los 4 segunditos del tercer lugar, gracias al paso que le pone Mikel Landa. Mikel Landa termina salvando un poco la aventura de Sepp Kuss en esta Vuelta a España, porque el Jumbo no tuvo, si se quiere, una decisión clara desde la parte técnica, desde los managers, desde los entrenadores, desde la gente que va en el auto, desde lo directivo. No hubo una orden clara que digan: muchachos, quedamos los 3 corredores de Jumbo solos, no hay rivales, no hay nadie para atacar, listo. Se pone un paso en donde puedan subir los 3 juntos y se acabó la carrera. Obviamente son competidores, son profesionales, son atletas, son deportistas, quieren competir, viven de competir, aman competir, y la realidad es que, aunque suene feo, no saben hacer otra cosa que competir. Pero ellos saben que se deben a un sponsor, a una empresa o a varias, y que tienen que hacer caso a quien les habla aquí, ¿sí? A quien va en el pinganillo, como se dice, bueno, le tienen que hacer caso. Tienen que tomarse en serio lo que les dice esta persona, porque cumple esa función. No sé si la orden no llegó, no sé si la orden se desoyó, o si fue que quisieron hacer primar un acuerdo que tenían entre ellos y que se habían reunido para hablar durante el último día de descanso, diciendo que gane el mejor. La realidad es que
no habiendo rivales a la vista, ya no tenía mucho sentido el hecho de dejar en el camino a Sepp Kuss. La situación es que Sepp Kuss ese día termina salvando la etapa, termina salvando el liderato y con apenas 8 segundos sigue al frente de la general. Pasamos a la etapa 18, final en la Cruz de Linares, un puerto inédito que se subía 2 veces en la vuelta. Una vez más, Remco Evenepoel va a la fuga, ya teniendo asegurada la general de montaña. Nuevamente el corredor belga salió a buscar, salió a romper, salió a mostrarse y a decir: acá estoy presente. Si terminó ganando una nueva etapa, ¿sí? Su tercera victoria de etapa y logrando casi 5 minutos de diferencia con su escolta más inmediato. Realmente tremendo lo que hizo en este puerto, en donde dejó al resto de sus compañeros de fuga y ya el segundo ascenso lo hizo en solitario, logrando una muy buena diferencia. El Bahrein, tratando de meter un poquito más adelante a Mikel Landa, hace el trabajo de desgaste en el pelotón, ¿sí? Y después hubo algunos movimientos de Landa propiamente dicho, de Juan Ayuso, el hombre del UAE, incluso al final se movió Enric Mas, el hombre del Movistar, del cual vimos muy poco en esta vuelta a España. Pero por primera vez en la vuelta el Jumbo respondió como todo el mundo esperaba que responda, porque la realidad es que las redes sociales durante esos días ardieron y la gente expresó todo su enojo con la situación que se estaba viendo dentro del equipo Jumbo. Y ahí, si bien Kuss sale a defenderse en primer plano, inmediatamente Vingegaard y Roglic salen a acompañar y a decirle: estamos con vos, ponete a rueda que te llevamos hasta la gloria en Madrid. Y así lo hicieron ya por el resto de los días. Pero tuvieron que pasar muchas etapas, hubo que debatir bastante y se produjeron algunas, no sé si fisuras, porque quizás en lo interno está todo bien, pero hubo algunas situaciones que de cara al público quizás no quedan bien. Etapa 19, etapa para sprinters, etapa en donde íbamos a ver, o todos esperábamos ver, un nuevo enfrentamiento entre Groves y Molano. Lamentablemente faltando menos de 3 kilómetros, 2 kilómetros y medio por ahí, ese enfrentamiento no se dio. Nos privaron de ese enfrentamiento. Un corredor del Alpecin que estaba llegando a la cabeza del pelotón giró totalmente su cabeza para mirar dónde venían sus compañeros y lamentablemente en ese movimiento se fue hacia su izquierda, impacta contra uno de los corredores de Liège y se produce una caída en donde afortunadamente todavía no estábamos dentro del sector vallado. Entonces los corredores pudieron escapar hacia distintos lugares de la vía, de la banquina, de la calle, y pudieron sortear una caída en la que incluso se salva Groves, que una habilidad impresionante la del australiano, sale caminando por arriba de la bicicleta, casi que por arriba de sus compañeros. Molano queda atrapado en algún lado, no se va al piso tampoco, pero lamentablemente ya después no se pudo meter en el sprint que tuvo victoria de Dainese, Alberto Dainese, el hombre del DSM, que ya sumó su segunda victoria el equipo alemán y que además le permite a Dainese festejar en una segunda gran vuelta, porque ya había ganado 2 etapas en el Giro de Italia, que es la carrera de su casa. Si bien no va a seguir en el DSM, no deja de ser un buen éxito para este corredor que termina superando ahí a Filippo Ganna, que había puesto a trabajar al final a sus compañeros de línea, teniendo en cuenta que ya no estaban descartados para este final tanto Groves como Molano, que eran los dos corredores favoritos, los mejores sprinters que había en la vuelta dentro de un cuadro pequeño de sprinters para el evento. Llegamos a la etapa número 20. Una etapa número 20 que tenía 208 kilómetros, un recorrido extenso, el más largo de toda la vuelta, 10 puertos de tercera categoría, con un puerto interesante ahí al final, como es San Lorenzo del Escorial, en donde había puntuación especial, en donde había una trepada que iba a ser muy dura, y una etapa en donde ahí podemos empezar a discutir algunas cosas también, ¿no? Porque la realidad es que si hubiésemos llegado a la etapa número 20 con una clasificación un tanto más apretada entre corredores rivales, ¿no? Pues me van a decir, bueno, entre Kuss, Vingegaard y Roglic la diferencia no era muy grande, claro, pero son compañeros de equipo. El primer rival estaba a más de 4 minutos, que era Juan Ayuso, y que incluso estuvo un poco menguado en los últimos días porque estaba un poco resfriado, con un poco de gripe y demás. Pues bueno, son situaciones que se pueden dar, ¿no? En una carrera de 3 semanas, como nos lo ha contado Víctor Hugo Peña, que es un amigo de la casa, te crece el pelo, te lo tenés que cortar, y asimismo también
te podés resfriar y se te pasa, porque se te dan estas situaciones de que un catarro, un resfrío, algunas enfermedades así respiratorias que andan por ahí, capaz que en una semana, 10 días se te pasan. Quizás empezaste la vuelta bien y la terminaste mal porque te agarraste algo así en el camino. Quizás empezaste bien y terminaste bien, pero en el medio tuviste unos días de bajón. Bueno, este tipo de situaciones se suele dar en estos eventos. Vuelvo a donde estaba. La etapa 20 prometía mucho, ¿sí? Un recorrido tipo clásica en una etapa 20 de una gran vuelta con 10 puertos de tercera. Si la clasificación venía apretada y si Renko Evenepoel estaba metido en la clasificación general, íbamos a tener una carrera realmente impresionante. Pero bueno, esto no se sabe 5, 6, 8 meses antes cuando se diagrama el recorrido. Esto es algo que el organizador, el que programa el recorrido, puede llegar a imaginar, a pensar. Son escenarios que están dentro del abanico de posibilidades, pero que se cumpla concretamente es realmente muy difícil. De la manera que llegó la clasificación general, obviamente ese espectáculo, esa batalla, si se quiere, no la tuvimos, ¿sí? Por suerte, Renko Evenepoel y unos cuantos corredores más salieron a mover la carrera nuevamente. Ahí estuvo presente el belga, quería una etapa más, quería más puntos de montaña, metió a trabajar a varios de los hombres del Quick-Step y obviamente a medida que fueron pasando los kilómetros el pelotón fue cediendo, le fue dejando minutos, se fue acomodando para ya dejar que la fuga se lleve la etapa. Y en la fuga la cosa se fue poniendo un poquito más caliente a medida que nos íbamos acercando a meta. Cuando llegamos a San Lorenzo del Escorial, el último puerto, que era uno de los puertos más duros del recorrido, realmente eran todos contra Remco, ¿sí? Su equipo había trabajado hasta ahí, habían hecho diferencias, habían desgastado a muchos de los corredores de la fuga, pero no a todos. Wout Poels fue el primero en atacar en ese ascenso, se llevó a Van Etbel, el corredor del Lotto, salió inmediatamente a seguir al del Bahrein, se fueron los dos de atrás un rato después. Llegó Marc Soler, el hombre del UAE, y después terminan llegando tanto Renko Evenepoel como Pelayo Sánchez, un joven corredor del BH que hizo un etapón que termina muy bien incluso en la etapa y que ya tiene futuro en el Movistar para las próximas temporadas. Renko lo intenta de nuevo, pasa de largo cuando llega al grupo, el grupo lo conecta y cuando entramos al final, si se quiere una distracción, sacó la mano del manubrio en algún momento para tocar algo ahí en el ciclo computador. Y ahí fue el momento en el cual atacó Poels para terminar sacando una pequeña ventaja y lograr la victoria. No tenía victorias en grandes vueltas y este año ganó en el Tour y ahora gana en la Vuelta. Aquel corredor que vimos en el Sky, que trabajó tantas veces para Chris Froome y que dijimos en el momento de salir del Sky, bueno, ahora va a tener su posibilidad. Bueno, pasaron unos cuantos veranos y este verano europeo, le tocó a Poels triunfar y lograr victorias importantes, ¿no? Porque una victoria de etapa en el Tour y en la Vuelta no son poca cosa. Etapa final, etapa número 21 para la Vuelta, paseo triunfal en Madrid, partiendo ahí desde el hipódromo de la Zarzuela, llegando al circuito del Paisaje de la Luz, y un paseo triunfal que no fue tal paseo triunfal, terminó siendo un etapón, terminó dándonos un espectáculo y terminamos teniendo una llegada o una victoria de alguien de la fuga que no se daba desde el año 87, ¿sí? Presten atención, pasaron ¿cuántos años? Casi 30 años o un poquito más por ahí, bueno, para que se dé un poquito más de 30, ¿sí? Para que se dé la victoria de un corredor de la fuga. Pero vamos a la carrera. Una carrera que empieza como siempre en estos grandes eventos el último día. Champán, brindis, fotos, todos los de un país por un lado, todos los de un país por el otro, todos los de un equipo por un lado. Obviamente tener la posibilidad de tener en el mismo equipo a Vingegaard, a Roglic, a Kuss, que venía con la bicicleta roja y demás. El Jumbo que incluso larga con una indumentaria especial que tenía una línea en el pecho con los tres colores que representan a cada una de las grandes vueltas, ¿no? El rosa del Giro, el amarillo del Tour y el rojo de la Vuelta, como para hacer un poco más festivo todo. Después una foto con todos los corredores portugueses, porque la Vuelta de 2024 va a partir desde Lisboa, la capital de Portugal. Bueno, toda una cuestión de celebraciones, de protocolos y demás que ya conocemos, incluso el reconocimiento de la organización, de los jueces, hasta de la Guardia Civil, que tuvo algún episodio
un tanto complicado con algún asistente de Jumbo, haciéndole un pasillo de honor a Sepp Kuss antes de iniciar la etapa, homenajes también antes de iniciar la etapa a algunos colegas que lamentablemente ya no están con nosotros. Y después, cuando entramos al circuito, un circuito un tanto complicado, no tan sencillo como el de Champs-Élysées, más corto, con rectas más cortas, con alguna curva más, que hace que el pelotón no se pueda manejar con la misma soltura que en una larga recta, ya sea en la ciudad o ya sea en la ruta. Bueno, esto propició que empiecen los movimientos, ¿sí? Salió la gente del Bora, se fueron Lennart Kämna, Nico Denz y Rui Costa, ¿sí? El del Intermarché, salieron ahí los tres a buscar de hacer diferencia. Un poquito después se mueve Remco Evenepoel, líder de la montaña, rey de la montaña ya y súper combativo de la Vuelta, que ya había sido designado algunas horas antes como el súper combativo del evento. Se suman Filippo Ganna y reacciona inmediatamente en una jugada magistral Caden Groves, el corredor australiano, líder de la camiseta verde, que con una fuga en la cual estuviera Remco Evenepoel podía perder esa camiseta verde. Entonces rápidamente salió a marcar, salió a estar ahí. Se juntaron los 6, hubo 15 segundos de ventaja, 17 segundos de ventaja, 20 segundos, creo que lo máximo fue 25. Y al pelotón no le quedaba cómodo cerrar ese hueco. Había quedado atrás Sebastián Molano, había quedado atrás Alberto Dainese, habían quedado atrás los Van der Berg. Entonces el UAE se puso a trabajar, ayudaron el DSM, el IF, el Lotto, el Grupama, hasta el Movistar, ¿sí? Pensando en García Cortina, se puso a trabajar para hacer una aproximación, para cerrar ese hueco. Ese hueco se cierra, entre comillas, casi que se cierra, cuando quedaban unos 500 metros, que fue cuando el grupo de la fuga, los 6 hombres de la fuga, porque si bien a Kämna le estaba costando ya lo último, soportaron los 6, levantaron un poquito el pie para mirarse, para ver quién estaba mejor, quién podía tener opciones de victoria. En ese momento el pelotón se les viene encima. En ese momento acelera nuevamente Remco Evenepoel con lo que le quedaba en el tanque y otra vez muy rápido Caden Groves se pone a rueda, se aprovecha el lanzamiento del campeón del mundo de la temporada pasada y termina levantando los brazos en meta, logrando su tercera victoria. El Alpecin ha hecho un trabajo brillante en las grandes vueltas durante toda la temporada. Segundo lugar para Filippo Ganna, tercero fue Nico Denz y como dije, desde 1987 que no llegaba una fuga o no había un ganador en una fuga en la etapa final de la Vuelta a España. Realmente espectacular esta etapa final. Sepp Kuss, Jonas Vingegaard, Primož Roglič, el 1, 2 y 3 en la clasificación general, más todo el equipo del Jumbo, llegaron unos cuantos metros atrás, en medio del pelotón, todos juntos, de la mano, celebrando, disfrutando de ser los ganadores de este evento. Juan Ayuso fue el mejor de los jóvenes, una muy buena actuación de Kian Wiedebrooks, el corredor belga, al cual nombraron en algún momento como el nuevo Remco Evenepoel. En su primera gran vuelta se metió al top 10. En ese top 10 también estuvo Santi Buitrago, 10º lugar para el joven colombiano del equipo Bahrein. Realmente muy interesante la progresión que viene teniendo Santi Buitrago, porque además rinde y va a más en las terceras semanas de estos grandes eventos. Así que es muy, pero muy interesante lo que ha hecho. Groves, como dije, terminó concretando la obtención de la camiseta verde. Remco Evenepoel, la montaña, el súper combativo, 3 etapas y titulares durante todas las etapas, porque más allá de que en algún momento se dio 27 minutos, quedó totalmente fuera de carrera, supo cómo ganarse los titulares de los medios y ser el hombre que maneje, si se quiere, las redes sociales durante los 21 días. Interesante esta situación, ¿no? Más allá de la derrota, porque venía a buscar la general, terminó encontrándose con un montón de cosas y no es poco. Sepp Kuss, 14 días vestido de rojo, siendo el dueño del maillot rojo. A ver, el único estadounidense que ha vestido más veces la camiseta de líder de la Vuelta a España es Greg LeMond, uno de los más grandes en la historia de Estados Unidos en cuanto al ciclismo. Y Sepp Kuss se convierte en el segundo estadounidense que gana la Vuelta a España después de Chris Horner, algo que les decía al principio, y se suma, atentos a este dato, se suma a una lista en la cual están Rafael Geminiani en 1955, Gastone Nencini
en 1957, Eduardo Chozas en 1991 y Alejandro Valverde en 2016. Ellos eran los únicos corredores que habían logrado hacer top 15 en las 3 grandes vueltas en la misma temporada. Bueno, a esa lista tan pero tan pequeña se suma Sepp Kuss, con lo cual vale mucho más lo que ha obtenido este muchacho que está acá, el hombre de Durango, que realmente ha hecho un carrerón y ha hecho un año impresionante. Hay muchas cosas para debatir, hay muchas cosas para discutir, porque a ver, este hombre es un gregario y los líderes de todos los demás equipos no pudieron estar a la altura de este gregario que venía de trabajar y romperse el lomo en el Giro para Roglic y en el Tour para Vingegaard. Entonces van a tener que trabajar de otra manera, van a tener que trabajar más y mejor, porque si no el dominio y la supremacía del Jumbo van a ser cada vez más grandes, o vamos a tener que meter manos en los reglamentos, o vamos a tener que crear nuevos reglamentos para que la supremacía de un equipo que tiene poder adquisitivo y que sabe cómo invertir no sea tan grande, porque ni Roglic, ni Vingegaard, ni Kuss llegaron al Jumbo Visma siendo grandes campeones. Los 3 llegaron a Jumbo siendo buenos corredores. El Jumbo los descubrió, los contrató, los hizo crecer, los potenció y los llevó a la cima. Hay un gran trabajo interno en el Jumbo Visma para lograr ser parte de la historia y ganar las 3 grandes en la misma temporada.